Análisis de riesgos. Después de conocer los riesgos que pueden afectar al proyecto, se debe realizar un análisis de los mismos para determinar la probabilidad de que ocurran y el posible impacto de cada uno, para otorgarle un nivel de riesgo al proyecto ABA. Existen dos métodos para determinar el nivel de riesgo de cualquier proyecto. Método cualitativo. En este, la toma de decisiones se basa completamente en el juicio, la experiencia o la intuición. Generalmente se utiliza cuando el riesgo es bajo y no se justifica un análisis completo. Las metodologías cualitativas son las siguientes: brainstorming, cuestionario o entrevistas, reuniones de grupo o focus groups, juicio de especialistas. Método cuantitativo. Permite asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados mediante un modelo matemático de registros. Todo método cuantitativo realiza un análisis de probabilidad. El método a utilizar depende del presupuesto del proyecto, ya que para el método cuantitativo generalmente utiliza software de paga para realizar el procesamiento matemático con el fin de obtener un modelo de riesgos. Esta es una representación de la realidad a través de una estructura de cálculos matemáticos, en la cual se detectan variables significativas de riesgos que se miden con base en las variables económicas. Para desarrollar este modelo, se deben seguir estos pasos. Selección de funciones de probabilidad. Identificación de variables económicas. Cada uno de los riesgos identificados anteriormente tiene una función que define su probabilidad de ocurrencia. Estas funciones son graficadas donde el eje X es el tiempo del proyecto y el eje Y la probabilidad en porcentaje de que ocurra el riesgo. Existen estas funciones. Triangular. Se conocen valores máximos y mínimos de la probabilidad. Esta función considera, por ejemplo, la probabilidad de que las ventas bajen. Uniforme. Se conoce el valor máximo de la probabilidad. Riesgos como la probabilidad de renuncia de profesionales son considerados por esta función. Discreta. Se conocen diferentes valores posibles de probabilidad. Después de elegir la función, se debe elegir una variable que resultará afectada por la ocurrencia de este riesgo. Esa variable generalmente es económica cuando se habla de proyectos web, por lo que se elige el valor actual neto o VAN del proyecto. Se trata de calcular el grado de variación de la VAN con respecto a la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. Este cálculo es dado por computadora y debe realizarse para cada riesgo que se haya considerado. Cada riesgo genera una variación diferente, por lo que se le otorga un nivel diferente a ese riesgo. Muchas empresas tienen software de análisis de riesgos muy precisos, mismos que se alimentan de la información que se captura en ellos. La consideración de este software debe estar dentro del presupuesto de requerirse un análisis de riesgo más profundo. Para que los objetivos del proyecto ABA no se vean afectados, entre más nivel tenga un riesgo, más observación y medidas preventivas deben realizarse.